¿Sabías que tenemos un regalo muy especial para ti? El Ministerio TIC, la Organización Internacional del Trabajo y Positiva se aliaron para entregarte educación complementaria completamente gratuita y total y completamente virtual. Solo hoy, así que inscríbete ahora. El proyecto Senotic es una iniciativa de cooperación entre el Ministerio TIC, la Organización Internacional del Trabajo y en alianza con ARL Positiva. Traen a ti cursos cortos en formación complementaria en habilidades digitales, certificados por los gigantes de la industria de la tecnología y en una de nuestras plataformas mundialmente reconocidas llamada Coursera. La ruta de formación en la que te queremos invitar se llama Desbloqueando el Poder de la Inteligencia Artificial. El objetivo es que culmines 2 cursos, uno de habilidad blanda y uno de habilidad técnica. El de la habilidad técnica es Inteligencia Artificial Generativa y el de la habilidad blanda tienes 2 alternativas. Uno de la Universidad de California llamado Cómo resolver problemas y tomar decisiones con eficacia y el segundo de IBM llamado Desarrollando habilidades interpersonales. Al quedarte con tus 2 diplomas, el proyecto te entrega una insignia digital. Pero esta insignia digital no viene sola, viene acompañada del catálogo abierto de Coursera. El catálogo abierto tiene más de 12.700 oportunidades para que estudies en las mejores universidades del mundo lo que tú quieras estudiar. Así que no te pierdas esta oportunidad y el proceso es muy sencillo. Te inscribes en este código QR o en este link que te entregamos a continuación. Dejas todos tus datos, seleccionas la ruta de formación, nosotros pasamos a validar tu información y a tu correo electrónico te llegará una invitación de Coursera donde te invitan al programa de aprendizaje Desbloqueando el Poder de la Inteligencia Artificial. Encontrarás un botón azul. Ese botón azul te activa la licencia dentro de la plataforma Coursera y una vez descargues tus 2 diplomas, podrás disfrutar del catálogo abierto de Coursera y sus más de 12.700 cursos. Así que no te pierdas esta oportunidad. Antes del 30 de noviembre deberás culminar este proceso para disfrutar del catálogo abierto. ¡Te esperamos! Esta oportunidad es para ti. No te la pierdas. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa, les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Sandra Alfonso y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo, por lo que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento. Y durante o al final de la sesión tendremos un espacio dedicado para responderlas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión de Comités Técnicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática sesión 10, el papel de los comités técnicos en la inducción y reinducción organizacional. Es un gusto presentar a nuestro experto, Dr. Anderson Parra, médico y psicólogo, especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, tecnólogo en salud ocupacional, magíster en administración en salud, docente universitario, asesor empresarial en seguridad y salud en el trabajo. Doctor Anderson, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Su experiencia y conocimiento enriquecerán esta sesión. Bienvenido. Muchas gracias, Sandra, por esa presentación. Un saludo a ti, un saludo a todas las personas que en este momento se conectan a nuestra acción educativa. Sabemos que es un horario un poco pesado, un viernes al final de la tarde, ya con ganas de irnos a disfrutar de ese fin de semana festivo, pero ese es el objetivo. Entonces, podamos aprovechar este encuentro educativo lo mejor posible y darle un saludo a todas las personas que se van conectando de las diferentes regiones de Colombia. En esta acción educativa vamos a hacer el cierre de nuestra Comunidad Nacional del Conocimiento para 2025. Esta es la sesión 10, el papel de los comités técnicos en la inducción y la reinducción organizacional. Recordemos que a lo largo de todo este año empezamos hablando del acoso laboral y el papel que tienen los comités técnicos, ya la grabación disponible en Posipedia para que la puedan explorar. Luego hablamos de acoso sexual, hablamos también del plan de trabajo anual, la relación de los comités con los contratistas, cómo es ese relacionamiento, cómo apoyan en la gestión del riesgo.
luego evidencia documental y luego participación y canales de comunicación. La sesión 7 era precisamente la que hablamos hoy, la inducción y reinducción. Sin embargo, adelantamos, y esta es una invitación muy importante a que la revisen, adelantamos el tema de lo que los comités técnicos deben saber por motivo de la publicación en el mes de septiembre de la resolución 3461, que cambia toda esa conformación del Comité de Convivencia Laboral y de unos nuevos lineamientos. Entonces, siguiendo en esa línea donde veníamos hablando de comunicación, de participación, de plan anual de trabajo, hoy hablamos del papel de los comités técnicos en la inducción y la reinducción organizacional. Eso es lo que nos convoca el día de hoy. Entonces, mi querida Sandra, sin más preámbulos, podemos hacer esa evaluación de sondeo que nos va a decir cómo iniciamos esta acción educativa. Gracias, doctor Anderson. Antes de comenzar, realizaremos un breve sondeo para conocer sus conocimientos previos sobre el tema y también tendremos otro sondeo al final para evaluar lo aprendido durante la sesión. Les pedimos que participen activamente respondiendo las preguntas que aparecerán en pantalla. Comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál no es una etapa de la inducción? A, inducción general. B, inducción específica. C, evaluación del proceso. D, inducción remota o medida por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. ¿Cuál no es una etapa de la inducción? A, inducción general, 0%. B, inducción específica, 0%. C, evaluación del proceso, 79%. D, inducción remota o medida por las tecnologías de la información y las comunicaciones, 21%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿La actualización virtual de 20 horas del curso de 50 horas podría considerarse un ejercicio de reinducción en el sistema de salud y en el trabajo para aquellos que realizan el curso? A, ver, falso. B, verdadero. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la segunda pregunta. ¿La actualización virtual de 20 horas del curso de 50 horas podría considerarse un ejercicio de reinducción en el sistema de seguridad y salud en el trabajo para aquellos que realizan el curso? A, falso, 25%. B, verdadero, 75%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuáles son las formas de involucrar a los comités en los procesos de inducción y reinducción? A, socializarles el plan anual de capacitación que incluya dicho proceso. B, asignar un espacio propio donde puedan inducir su comité. C, espacios de capacitación, comunicación y participación. D, todas las anteriores son formas de involucrarlos. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. ¿Cuáles son formas de involucrar a los comités en los procesos de inducción y reinducción? A, socializarles el plan anual de capacitación que incluya dicho proceso, 4%. B, asignar un espacio propio donde puedan inducir su comité, 0%. C, espacios de capacitación, comunicación y participación, 7%. D, todas las anteriores son formas de involucrarlos, 89%. Doctor Anderson, damos paso a tu intervención. Bienvenido. Bueno, Sandra, muchas gracias por acompañarnos en esta parte inicial como moderadora y llevando a cabo las preguntas de sondeo. El objetivo va a ser entonces que reflexionemos alrededor del papel de los comités técnicos en la inducción y reinducción de las organizaciones y cómo optimizar esos procesos con el eje fundamental de los comités, que es la participación. Agradezco mucho a los que se han unido y aportan o realizan sus comentarios. Yo también voy a estar pendiente acá de leerlos para que favorezcamos la discusión. Y la frase de hoy nos la da Zig Ziglar, es un estadounidense pionero en los emprendimientos y los trabajos desde la pequeña empresa y nos dice: lo único peor que capacitar a los trabajadores y que se vayan es no capacitarlos y que se queden.
Y esta reflexión es muy importante porque en esta Comunidad Nacional del Conocimiento hemos hablado de la importancia de formar, hemos hablado de la importancia de capacitar, pero siempre es qué tanto le invertimos y si se nos van. Y particularmente en los comités técnicos, no tenerlos capacitados, sino reuniéndose como sin un horizonte, como sin un acompañamiento hacia dónde deben ir, pues genera más deterioro que si los capacitamos y renuncian al comité o se van. Entonces es un elemento muy importante sobre el que invitamos a empezar este ejercicio de reflexión. Esta primera diapositiva nos habla de esos objetivos, de cómo vamos a guiar este encuentro. Entonces el primero nos habla precisamente de cuáles son los elementos teóricos que hablan de la inducción y la reinducción. Hemos hecho desde Positiva y en el último encuentro con expertos que fue en la Semana de la Salud Ocupacional en Medellín, hablamos de eso que nos sustenta como disciplina, esos conceptos teóricos y normativos que nos dan la base para lo que somos. No somos salidos solo de la norma, sino que hay un desarrollo de investigadores, de exploradores, de personas técnicas que aportan en ese contenido. Es uno de los objetivos que queremos hablar hoy, desde lo teórico, cómo se relaciona con lo que vamos a hacer en las inducciones. Lo segundo es cómo aplicamos los principios de la inducción y la reinducción de las organizaciones al área de seguridad y salud en el trabajo y particularmente a los comités técnicos del sistema de gestión. Y segundo, tercero, además de cómo los involucramos, pues cuál es el papel de los comités técnicos en el proceso de reinducción e inducción y cómo se le hace a ellos mismos este proceso. Entonces, en ese orden de ideas y continuando con ello, vamos a hablar de esa base normativa. Y es muy importante que yo siempre menciono que es la base normativa, no el techo. La norma en nuestro país debe ser entendida como el punto de partida, desde donde arrancamos, que es lo mínimo que debemos tener y a partir de ahí aportarle más a nuestra organización. Eso es lo que deberíamos ver como prevencionistas. No llegar a la norma, no llegar solo a esos estándares mínimos, sino superarla y realizar un aporte aún mejor. Entonces, la resolución 2013 del 86, dentro de las funciones de ese comité de paritario de seguridad y salud en el trabajo, yo señalo por acá la pluma para que podamos ver, nos dice que además el COPAS debe participar y no solo participar, sino proponer actividades de capacitación dirigida a los trabajadores, a los supervisores y a los directivos, es decir, a todos los niveles organizacionales. Y recordemos, ahora lo vamos a ver, que la inducción y la reinducción hacen parte de todo ese proceso que llamamos la capacitación. En el decreto 1072, ese decreto compilatorio de nuestro sector trabajo, nos habla que la capacitación en seguridad y salud en el trabajo exige que sea revisada por nuestro comité técnico, que en el parágrafo particularmente del artículo que nos habla de capacitación, nos dice que el programa de capacitación debe ser revisado por el COPAS y que este debe incluir las fechas en las que se va a hacer reinducción a todos los miembros de la organización. Y en el segundo parágrafo nos dice, el empleador proporcionará a todo trabajador una inducción en las actividades que va a realizar y dentro de esa inducción se deben incluir la identificación y control de riesgos y peligros y la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Entonces, ese elemento es fundamental porque ya nos habla del nivel de decreto en una obligación en que se haga una inducción a todas las personas que llegan a nuestra organización y que esa inducción debe contener los elementos de seguridad y salud en el trabajo. Un desarrollo normativo un poco más cercano, entonces tenemos la resolución 0312 del 2019, esa resolución de estándares mínimos, que es lo mínimo que yo tengo que hacer para estar cumpliendo con lo que mi organización debe tener en SST. O sea, esa es la base de donde yo debo partir para decir, sí, estoy habilitando mi organización en SST. Habilitación es un término que utilizamos mucho en el área de la salud y es lo mínimo para yo funcionar. ¿Cierto? Entonces, haciendo esa extrapolación y cuando miramos la resolución 0312, hay un apartado específico de inducción y reinducción y nos dice que para yo estar cumpliendo con lo mínimo en SST, debo realizar actividades de inducción
y reinducción, y que esas actividades estén incluidas en el programa de capacitación para todos, ojo, todos los trabajadores, de manera previa al inicio de sus labores, ¿cierto? Igual, muy relacionado, como está descrito en el decreto 1072, nos lo retoma la resolución 0312. Y muy interesante y de forma más reciente con la resolución 3461 les comentaba que esa es la nueva resolución que regula los comités de convivencia laboral y que si bien hay una demanda de nulidad de la cual vamos a hablar el próximo año en esta comunidad educativa, iniciando esta comunidad educativa, lo propongo como uno de los temas iniciales porque seguramente puedan emitirse alrededor de esa demanda de nulidad algunas medidas cautelares. Sin embargo, la demanda de nulidad se demora un poco para fallar porque tiene un proceso. Entonces vamos a hablar de esa demanda de nulidad, pero mientras hablamos de ella y mientras eso se consolida, pues esa resolución 3461 está totalmente vigente y la resolución nos habla que las medidas preventivas, particularmente del acoso laboral, como una forma de manifestarse el riesgo psicosocial, es capacitar sobre no discriminación, sobre resolución de conflictos, sobre comunicación asertiva, sobre habilidades sociales y sobre, muy importante, primeros auxilios psicológicos y atención en crisis. Y si yo hablo de capacitar y estoy desarrollando habilidades técnicas, entonces tengo que hacer un proceso de inducción y reinducción en unas habilidades blandas. Y esa es otra tendencia. En nuestra actualidad no nos podemos quedar solo con el proceso de capacitar, de ese famoso educar. Tenemos que evolucionar hacia la adquisición de competencias, ser competente, lograr desarrollar destrezas para que aporte a mi organización. Entonces, los prevencionistas debemos pensar no solo en la capacitación, sino en la evolución de la capacitación, en el desarrollo de habilidades. Y esas habilidades, pues precisamente, incluyen las habilidades para la vida. Es muy importante que trabajemos estas habilidades que antes se llamaban habilidades blandas y que hoy son habilidades para la vida y que desde la normatividad ya nos lo están señalando. Entonces, ese es un poco del esbozo normativo que sustenta la necesidad de inducción y reinducción en nuestras organizaciones y que se relacionan de alguna forma con el COPAS o con el Comité de Convivencia Laboral como nuestros dos comités estrella en el funcionamiento del sistema de gestión. Revisado ese sustento normativo, vamos a hablar de los contenidos teóricos o el sustento teórico alrededor de esas dos temáticas. La primera es la inducción. La inducción es un ejercicio que se puede definir como obligatorio para los nuevos empleados en el que se les proporciona, se les brinda, se les informa sobre los riesgos en su entorno y la medida para prevenirlos en SST. Esta es una definición de inducción desde nuestra área, ¿cierto? Como prevencionistas laborales. Si uno va a explorar la definición un poco más amplia y en el ámbito organizacional nos dice la inducción de forma general es un procedimiento lógico que lleva a una persona a tener ideas, adquirir destrezas o conocimientos y que lo lleve a establecer ciertas conclusiones. Esta es una definición un poco más genérica, más general. Y desde el punto de vista de la administración organizacional, cuando hablamos de administración en salud, finalmente los prevencionistas somos administradores porque tomamos acciones y manejamos recursos, así no sean económicos, pueden ser humanos, pues nos dice que en el ámbito empresarial es un proceso formativo o de preparación previo al desempeño de un trabajo en el que se explica una actividad laboral. Pues acá quiero que hagamos un zoom en estas tres definiciones porque hay un aspecto muy importante. La inducción es un proceso previo, es decir, debemos pensar en este proceso antes de que se empiece la actividad laboral y que ese proceso de inducción le deje claro a nuestros trabajadores cuáles son esos riesgos que pueden encontrar en su entorno laboral, pero además le demos las medidas
para prevenirlos. Y no podemos olvidar entonces ni perder de vista que los comités técnicos del sistema de gestión son pensados como una medida preventiva de riesgos. El comité paritario en general para todos los riesgos, y por eso al comité yo puedo ir a emitir quejas o sugerencias en SST, a solicitar información, a recomendarle una inspección, a solicitar una intervención puntual, y él dentro de sus capacidades puede pronunciarse, y el comité de convivencia laboral es una medida preventiva para la materialización del riesgo psicosocial en el acoso laboral. Entonces debemos pensarlo así, y bajo esa lógica entonces viene uno de los elementos que yo quiero que trabajemos en esta acción educativa, y es pensar en los comités técnicos del sistema de gestión como uno de los elementos en los que yo debo hacer inducción, en los que yo antes de empezar esa actividad laboral debo informar a mis trabajadores que se cuentan con estos mecanismos de participación, así como cómo puedo contactarlos, cuáles son sus funciones, sobre qué me pueden orientar y qué acompañamiento me pueden hacer. Entonces, eso desde la definición de inducción. Vamos a la definición de reinducción, y desde el punto de vista general, cuando uno tiene el prefijo re, es repetir, volverlo a hacer. Entonces la inducción de forma general puede definirse como un proceso de actualización, de reorientación, de recapacitación para nuestros empleados que ya hacen parte de la organización y que busca o fortalecer los conocimientos en procesos, procedimientos o políticas, o informar y adaptar alrededor de los cambios. Y esto es muy importante, porque si yo tengo cambios en los procesos, esos cambios en los procesos me pueden generar un cambio o un aumento en los riesgos, y yo debo hacer, puesto que hay un cambio, un aumento en los riesgos, un proceso de reinducción a mis trabajadores para que se cumpla ese objetivo de que conozcan el riesgo. Y cuando yo exploro entonces el abordaje desde el punto de vista de la administración empresarial, dice que es un proceso de reorientación, recanalización, refuerzo, de yo lograr que esa persona que está trabajando pues apropie unos conocimientos que pudo no haber apropiado, o que por el trasegar y el tiempo que llevo en la organización yo no los he reforzado. Y de nuevo, si vemos un papel fundamental del comité paritario y del COPAS, y del COCOLAB en la prevención del riesgo y como unas medidas, pues en la reinducción vemos que también tienen un papel fundamental en reinformar o fortalecer los procesos que ya tenemos. Entonces, en ese orden de ideas, estos son dos de los contenidos básicos de definición para tener en cuenta alrededor de la inducción y la reinducción. Ortega y Lozano, uno de los artículos que les recomiendo y encuentran la referencia al final, nos habla de la importancia de la inducción laboral que sea estratégica en nuestras organizaciones. Y esa es una de las invitaciones desde el Positiva Educa. Nosotros queremos que las acciones que tomemos en nuestras organizaciones pues sean realmente estratégicas y vayan más del operativo. Y en ese orden de ideas se propone este modelo de procesos para la gestión del talento humano desde el proceso de inducción. Este modelo es un modelo que yo quería traerles para que ustedes, líderes SST, líderes de recursos humanos que se unen a esta comunidad educativa y que sé que me siguen, puedan pensar en cómo estamos haciendo ese proceso de inducción y reinducción en la organización. Y entonces estos autores nos dicen que una adecuada inducción debe haber contemplado lo siguiente. Primero, ¿cuáles son los procesos de integración en las personas? ¿Cómo se integran la persona nueva a la organización? Es decir, su llegada. Segundo, ¿cómo se organiza? ¿Cuáles son las jerarquías? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los debidos procesos en la organización? Segundo elemento, ¿cómo se recompensa? ¿Cuáles son los estímulos? ¿Cuáles son también, por qué no, los estímulos negativos? O eso le llamamos desde el punto de vista de la psicología el refuerzo.
cuáles son acciones de refuerzo, tanto positivo como negativo en la organización, cuáles son los procesos que va a desarrollar, en qué va a estar todo el tiempo involucrando esa persona nueva. Cuarto elemento, qué procesos tenemos para que continúes, qué procesos tenemos cuando no te sientes bien, qué procesos tenemos para acompañarte, qué procesos tenemos desde el fortalecimiento del talento humano y cómo te vamos a evaluar, cómo te vamos a medir, cómo vamos a ver qué estás aportando en la organización. Este modelo, que es un modelo para la administración general, yo quiero que lo apliquemos y hagamos un taller de aplicación en SST. ¿Cómo puede hacer este modelo para mejorar los procesos de seguridad y salud en el trabajo en nuestras organizaciones? Y acá lo vamos a hacer de forma muy rápida. Bueno, ¿cuál es el proceso para integrar a esa persona en la organización? ¿Qué espero yo? Que desde la inducción conozcas del proceso de ingreso a la organización, y ahí hay un elemento que es fundamental: cómo es el proceso de afiliación a la ARL y que va a empezar tú a ser cubierto o a hacer un aseguramiento frente a los riesgos laborales. Este es un proceso fundamental desde el integrar, desde el organizar. ¿Cómo se organiza la seguridad y salud en el trabajo en mi organización? ¿A qué nivel pertenece el área de SST? ¿Cómo la contacto? Y ahí lo extrapolo también a los comités técnicos. ¿Cómo se organiza el comité? ¿Cómo puedo acceder a él? ¿Qué estímulos o recompensas tengo? ¿Qué pasa si estoy rindiendo bien? ¿Qué pasa si me accidento? Porque eso es un refuerzo negativo. ¿Hay lugar a algún proceso? ¿Cómo está contemplado los procesos disciplinarios? En ese ejercicio donde me desarrollo, ¿qué medidas de seguridad debo tener en cuenta? ¿Qué elementos de protección me van a ser entregados? ¿Qué pasa en ese proceso de retención cuando yo tengo una situación de incapacidad? ¿A quién puedo recurrir? ¿Quién es la responsable de tramitar las incapacidades? ¿Será seguridad y salud en el trabajo? ¿Será talento humano? Eso se organiza diferente en cada organización. Y finalmente, también dentro de ese proceso, ¿cómo me van a auditar? ¿Cómo van a mirar que yo sí estoy cumpliendo las normas de SST? ¿Cómo verifican que yo sí estoy utilizando los elementos de protección personal? Y si bien es un modelo ambicioso, lo que busca es que abordemos todo ese proceso, y ese ejercicio de aplicarlo a la seguridad y salud en el trabajo tiene que ser algo que yo me reflexione, y no deben ser un montón de acciones, pero sí pensar: venga, ya le expliqué cómo se integra, ya le expliqué cómo apoya la seguridad y salud en el trabajo en su ejercicio de desarrollo, ya le expliqué cómo apoya la seguridad y salud en el trabajo en el proceso de retención, ya le expliqué cómo me van a medir, que en todos los contratos está seguir las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cómo me van a hacer ese ejercicio de auditoría y verificación de cumplimiento de normas? Esa es una reflexión a la que invitamos desde ese proceso de inducción. Y para tener en cuenta, entonces, hay muchas formas o tipos de inducción, ¿cierto? Y vamos a mencionarlas de forma general. Tenemos la inducción general, el ejercicio general, que muchas organizaciones se apoyan en una inducción remota o mediada por TICs. Sí, claro, totalmente válido. Para las generalidades de la organización, yo puedo pegarme de herramientas tecnológicas como un video interactivo, como una infografía, donde en esa inducción general le quede claro a los trabajadores cuáles son los elementos de mi organización. Y en esa inducción general también se puede hacer una inducción general en SST, donde yo mencione cuáles son los elementos de la seguridad y salud en el trabajo y, por ejemplo, las definiciones generales, los contenidos de un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o de un COPAS. Eso es un COCOLAB, eso es totalmente válido. Pero además de la inducción general, también se nos habla de una inducción específica, esa inducción propia en su área de trabajo. Y entonces puede haber una inducción específica en el área de SST, claro. Ya en su área de trabajo, dentro del proceso de inducción, yo le tengo que decir:
en esta área los peligros identificados son estos. Ya no solo le hablo de una matriz de riesgos y peligros que hablo en inducción general, sino cuáles son los riesgos que tiene en cuenta. Ya no solo le hablo de cuáles son que existe una brigada de emergencia, sino que la persona de la brigada a la que puede recurrir en esta área es esta. Ya no solo le hablo que hay un plan de emergencias que incluye una evacuación, sino tu ruta de evacuación es esta. Lo digo precisamente extrapolándolo al área de seguridad y salud en el trabajo. Otra de las formas de inducción es la inducción remoto mediada por TIC. Ya miramos, nos puede servir, pero venga, qué bueno que también personalicemos, que esa inducción no sea solo mediada por TIC, sino que los miembros del comité se puedan presentar, tengan un espacio en la inducción, que así sea un saludo, no tiene que ser algo extenso, pero 10 minutos para que yo identifique. No es lo mismo cuando a mí me dicen existe un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, cuando además de decirme que existe, me dicen, y mira, él, Anderson Parra, es el presidente de ese comité y te puede orientar con estas y estas cosas. Eso cambia la forma en que yo me relaciono y empiezo a hacer autoaprobación o sentirme parte de la organización. Y eso no tiene que ser una inducción totalmente formal. Una de las formas de inducción tenemos la inducción formal. Chévere que en las nuevas áreas de trabajo se establezca que uno del miembro del COPAS vaya y salude. Este es un trabajador nuevo. Hola, yo soy uno de los miembros del COPAS y en esas reuniones de COPAS quedamos que en el mes de noviembre, los trabajadores nuevos que llegaron, yo les iba a dar la bienvenida del comité. Eso se puede hacer y no quita mucho tiempo, pero va trabajando desde la psicología y desde la apropiación o sentirme parte de la organización. No es lo mismo que a mí me digan, sí, bienvenidos, ya se vio los videos, listo, me trajo los certificados, arranque, a que la gente se empiece a relacionar conmigo, que me digan, vea, es que existe un comité y yo soy el representante. Como lo digo, no tiene que ser una inducción propiamente formal, con una presentación y un listado de asistencia, sino que lo definamos de una vez en el comité, un saludo, y esa es forma de integrar al comité, que sientan que hay un espacio que no necesariamente tiene que ser físico, sino un espacio temporal en el que yo puedo ir a saludar. Dentro de esa clasificación de las inducciones también tenemos la preinducción. ¿Cómo se define esa preinducción? Son las acciones previas al ejercicio de inducción. Entonces, dentro de ese preinducción yo puedo tener conocimientos previos, conocimientos generales y demás. En la orientación por departamento, esta inducción también la hacemos muy frecuente en nuestras organizaciones, donde cada área dice, hoy tenemos jornada de inducción o de reinducción, de 11 a 1 le toca al área de SST. Vengan, muchachos de SST, equipo, ¿por qué no aprovechamos para que conozcamos personas? Para que no conozcamos el proceso ya está en la inducción general o lo pueden encontrar en la inducción mediada por TICS, para que hagamos enlace con las personas, para que activemos esa neurona en espejo que me hace conectar y tengo un rostro. Ya la SST no es solo ese símbolo de seguridad, sino además tengo un rostro, tengo unos referentes. Entonces, que el departamento de SST se dedique a reforzar ese proceso de roles, o esa es otra de las formas, o de personas. Yo desempeño el rol de líder del sistema de gestión. Yo desempeño el rol de brigada de emergencias, pertenezco a la brigada. Yo desempeño el rol de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Yo estoy en el comité de convivencia laboral. Y esa inducción, pues, sirve para reforzar todo ese proceso. Y finalmente, otra forma de inducción es la inducción ejecutiva, la inducción práctica, la inducción que concluye. Y, ojo, este ciclo de inducción no es excluyente. Incluso como organización yo puedo involucrar uno o varias formas de inducción o todas. Entonces, en esa inducción ejecutiva o en esas memorias que les dejamos, que puede ser un plegable o simplemente una infografía, está claro cómo es el proceso para reportar accidentes. O está claro, siendo más prevencionistas, cómo es el proceso para yo reportar condiciones inseguras. Eso hace parte del fortalecimiento de la seguridad y salud en el trabajo y cómo involucrar en ese ejercicio de inducción y reinducción a nuestros comités técnicos, que es precisamente lo que buscamos. Y a través de esos tipos de inducción, pues tenemos que hablar de unas etapas. Ojo, que de forma general y muchos autores hablan de la inducción general como una etapa
la inducción específica como otra etapa y la evaluación de esas inducciones como etapa. La inducción mediada por TIC es un tipo de inducción, pero no necesariamente es una etapa, porque yo puedo hacer una inducción general en el auditorio de la organización, donde tengo una orientación por departamento, y luego una inducción específica en el área y en ningún momento utilice TICs. Entonces, las etapas en general de los autores que vemos en las inducciones es la inducción general, la inducción específica y la evaluación de proceso. Ya mencioné la inducción general y la específica, pero no se nos puede olvidar la evaluación de procesos. Tenemos que estar pensando en mecanismos de evaluación, que no es el quiz habitual. Pueden ser otras formas más dinámicas de yo verificar que se hizo apropiación del conocimiento, pero un ejercicio de capacitación exitosa donde está incluido la inducción y la reinducción debe tener un proceso de verificación. Ustedes saben, como miembros del área de seguridad y salud en el trabajo, uno de nuestros referentes teóricos es el ciclo PHVA, y en ese verificar tenemos que mirar que se están cumpliendo los objetivos de la inducción general y la inducción específica. Hasta acá entonces hemos hecho un recorrido por sustento normativo, definición de inducción y reinducción, cómo aplica eso a los comités técnicos, cómo lo aplicamos al área de seguridad y salud en el trabajo. Luego hablamos de los tipos de inducción, hablamos de esas formas de inducción desde el punto de vista organizacional estratégico y concluimos con las etapas de la inducción. Inducción general, inducción específica y evaluación del proceso. Ahora nos vamos a adentrar entonces en cuál es ese papel que tienen el comité técnico, los comités técnicos del sistema de gestión y en qué deben recibir inducción y reinducción. Entonces, cuando revisamos la resolución 4927 de 2016, que nos habla de ese curso de capacitación en 50 horas, en su artículo 2 nos dice los procesos que trata este artículo, es decir, el curso de las 50 horas, deben estar dirigidos a los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el punto 7, a los integrantes del Comité de Convivencia Laboral en el punto 8 y a los integrantes de la Brigada de Emergencias en el punto 9. ¿Qué quería reflexionar con esto? Que los miembros del Comité Técnico, dentro de su proceso de inducción como miembro del comité, porque están haciendo una nueva labor dentro de su jornada laboral y van a ser parte de un comité técnico, el curso de las 50 horas debería considerarse un ejercicio de inducción. Eso es muy importante. El curso de las 50 horas debería estar en el proceso de inducción o en las primeras etapas. Y el curso de las 20 horas, ese famoso curso de actualización, debería considerarse como un ejercicio de reinducción. Entonces, yo podría pensar que cuando yo hago el curso de las 20 horas, a los 3 años de tener el de las 50, ¿estoy haciendo un ejercicio de reinducción en seguridad y salud en el trabajo? Sí. ¿Que debe ser el único? No, pero sí estoy haciendo un muy buen ejercicio de reinducción. Y esto es, desde el punto de vista de la capacitación, lo que nuestros comités técnicos deberían de saber. Deberían saber cómo se organiza el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y al comité, de acuerdo con la resolución 2013, cuáles son sus obligaciones y responsabilidades. Porque, ojo, una de las obligaciones y responsabilidades de los trabajadores es representar y ser representados, o sea, ejercer su derecho a la representación. Eso hace parte de las obligaciones. ¿Cómo se planifica el sistema de gestión? Es decir, el comité debe recibir inducción y reinducción en cómo se identifican los riesgos y peligros, cómo se valoran los riesgos, cuáles son los elementos que tenemos para determinar el riesgo psicosocial, cuáles son los indicadores que ustedes como comités técnicos les van a presentar y que ustedes van a verificar que se estén cumpliendo o qué acciones o planes de mejora se están tomando en la organización para impactarlos. ¿Cómo se implementa ese sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuáles son las medidas de control que implementamos en la organización? Recientemente tuve una visita en una de nuestras empresas del Ministerio del Trabajo y le preguntaban a un miembro del COPAS cuáles son 2 acciones de control del riesgo que hacen en la organización.
se quedó en blanco. Entonces, no te asustes, es lo que hacemos a diario en el COPAS. ¿Qué hacemos para controlar el riesgo? Sí, una de las acciones de control diferenciado es esta infección que hacemos de uso adecuado de EPP. Listo, en el nivel de jerarquía de intervención, mencionaste una de las que se hace en el individuo. ¿Cuál es la preparación y respuesta ante emergencias y desastres? Está claro cuál es ese plan de emergencias en la organización. Como comité yo he recibido reinducción. Es que hicieron unos cambios administrativos o de ingeniería y ya no se sale por este lado, sino se sale por este. Está incluido en el plan de emergencias, yo lo evalué, miramos cuál es el papel en la contratación del comité, cómo apoya y cómo se realizan esa articulación en seguridad y salud en el trabajo. Dentro del verificar está capacitado y se les hace reinducción en auditoría, se les hace reinducción y están haciendo de forma activa investigación a accidentes o se está dando trámite a las no conformidades, a las acciones de mejora y a las lecciones aprendidas precisamente de ese ejercicio de investigación. Pues eso es uno de los elementos que en toda organización debería considerarse para la inducción y la reinducción de ese comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Pero no solo puede ser en ello, ¿en qué otros temas debería hacerse inducción y reinducción? En direccionamiento y planeación de la empresa, nos estamos alineando a los objetivos de la organización y en promoción de la salud y la seguridad laboral. Ojo, estamos siendo prevencionistas o estamos siendo también promotores de la salud. ¿Cuál es la nueva normatividad? Si nosotros hacemos un ejercicio de reinducción, todo el tiempo está saliendo nuevas normas. Por ejemplo, en la reinducción de este año, máximo el próximo, para el Comité de Convivencia Laboral, se tiene que incluir la resolución 3461. En uso, manejo y cuidado de los EPPs, en resolución y abordaje de los conflictos, en inspecciones de seguridad, en cómo auditamos los procesos, bien el de riesgo psicosocial para el comité de convivencia o bien todo el sistema de gestión para el comité paritario. ¿Cómo es el proceso de atención al cliente o atención al usuario en mi organización? Ojo, tema que empieza a aparecer desde la resolución 3461, primeros auxilios psicológicos, además de los primeros auxilios médicos a la brigada, y ojalá los comités estamos preparados para dar primeros auxilios psicológicos, nos lo dice la norma. ¿Cómo estamos interviniendo el clima organizacional, el bienestar social? Si estamos apuntándole a la escucha activa y a la comunicación asertiva, al trabajo en equipo y a la identificación de riesgos y peligros. Entonces, además de todas esas temáticas que tenemos en el área de seguridad y salud en el trabajo y que se condensan en el curso de las 50 horas, este es un listadito de algunas temáticas que pueden ser consideradas cuando vamos a abordar la reinducción e inducción para los nuevos del área de seguridad y salud en el trabajo o incluso para los comités. Esperamos que les sirva entonces como un ejercicio de pensarnos que podemos incluir para nuestras organizaciones. Y el tercer objetivo, y en lo que nos vamos a centrar en estos últimos minutos de esta acción educativa, es si los comités pueden hacer parte de ese proceso de inducción y reinducción. Y no solo pueden, sino deben. De nuevo, sustento normativo, resolución 2013, nos dice que el comité debe proponer y participar en actividades de capacitación y en salud ocupacional. En ese momento se mencionaba como salud ocupacional. Venga, es una buena práctica que usted le dé un espacio de 10 o 15 minutos al comité para que hable del tema que él considera más importante. Venga, es que no es solo que él proponga, sino que participe. Comité paritario, el riesgo prioritario en esta empresa del sector salud, en esta empresa de seguridad y salud en el trabajo es biológico. Prepárese una charla de riesgo biológico para el ejercicio de reinducción y así empodero al comité y además ayudo a que se fortalezca. Decreto 1072, el programa de capacitación debe ser mínimo una vez al año y debe hacerse con el comité paritario. Y parágrafo, de una vez se lo doy, además en ese artículo, parágrafo 2, el proceso de inducción y reinducción es obligatorio para todos los trabajadores y debe ser contemplado bajo estos mínimos parámetros. En la ley 15
1295, perdón, ley 1295, decreto ley, nos habla de la importancia de capacitar, inducir y reinducir a los miembros del comité paritario. Y normas internacionales o guías internacionales nos hablan de la importancia de desarrollar competencias, de no solo quedarnos en la capacitación, sino que en ese ejercicio de inducir, pues yo le ayude al desarrollo de destrezas a ese comité paritario. Entonces, ¿eso cómo se traduce? En un comité paritario, en un COPAS o en un COCOLAC empoderado, en unos comités que nos permiten actuar, que nos permiten intervenir, que son reconocidos por la organización, que ya sabemos que sí, que el comité es muy importante, pero le estamos asignando un rostro. Ya sabemos que esa persona nueva que es tímida, pero lo definimos como protocolo que lo va a acompañar y se va a presentar. Yo soy miembro del comité, yo soy el de estar y el que represento al comité. A mí me puedes buscar. También yo soy el miembro de la brigada y ahí vamos incluyendo dentro de ese ejercicio de formación que va más allá de lo general, sino de acciones específicas y que van más allá de capacitar o hacer una persona capaz para permitirle que se empodere y tome acción. Entonces, quería cerrar con esas acciones. ¿Cómo logramos que un comité paritario esté empoderado y participe del proceso de inducción? Primero, que ellos mismos hayan recibido inducción y reinducción. Segundo, que estén empoderados, que la organización le den reconocimiento, que haya un rostro asignado al comité, que yo pueda identificar sus funciones y a quién recurrir, que tengan un espacio donde reunirse, un buzón propio para los comités al cual acudir, que yo vea dentro de mis comités un ejercicio de participación donde a todos se escuchan, un ejercicio donde todos son validados y a todos se les permite aportar. Esas son recomendaciones para que el proceso de inducción y reinducción sea para los comités técnicos ese aspecto importante del que venimos hablando. Entonces, cumpliendo ya casi 50 minutos de esta acción educativa, este es un poco de las referencias que le traigo, además de las referencias normativas, este artículo que nos habla de la importancia de la inducción y la reinducción a nivel organizacional y cómo fortalecer lo que fue el ejercicio que hicimos en un momento de esta acción educativa en la área de SST. Entonces, mi querida Sandra, cuéntame en estos últimos 10 minutos de acción educativa si nos han trasladado preguntas alrededor del tema que hoy hemos hablado. Muchas gracias, doctor Anderson. No tenemos preguntas, creo que quedó todo muy claro, no hay dudas, entonces pasamos al sondeo final. Muy bien. Listo, pasamos al sondeo final, que es para identificar los conocimientos adquiridos. Sus respuestas nos ayudarán a evaluar el impacto de esta acción educativa. Por favor, participen respondiendo las siguientes preguntas que aparecerán en sus pantallas. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál no es una etapa de la inducción? A, inducción general. B, inducción específica. C, evaluación del proceso. D, inducción remota o medida por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. ¿Cuál no es una etapa de la inducción? A, inducción general, 5%. B, inducción específica, 5%. C, evaluación del proceso, 57%. D, inducción remota o medida por las tecnologías de la información y las comunicaciones, 32%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, doctor Anderson? Bueno, mi estimada Sandra, ahí nos despistamos un poco. La pregunta es, ¿cuál no es una etapa? ¿Cuál no? Y lo revisamos. La inducción general es una etapa, además de ser un tipo de inducción. La inducción específica es otra etapa, además de ser un tipo de inducción. Y la evaluación del proceso es la tercera etapa. Lo que no es una etapa obligatoria, sino un tipo, es la inducción mediada por TICs. No siempre tiene que ser mediada por TICs. Podemos tener otra forma de inducción donde las etapas reconocidas desde el punto de vista de la administración es general, específica y evaluación del proceso. Perfecto, doctor Anderson. Continuamos con la segunda pregunta. La actualización virtual de 20 horas del curso de 50 horas podría considerarse un ejercicio de reinducción en seguridad y salud en el trabajo para aquellos que realizan el curso.
A, falso, B, verdadero. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la segunda pregunta. La actualización virtual de 20 horas del curso de 50 horas podría considerarse un ejercicio de reinducción en seguridad y salud en el trabajo para aquellos que realizan el curso. A, falso, 8%, B, verdadero, 93%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, doctor Anderson? Muy bien, marcada mejoría, pasamos de un 75% a un 93%. Precisamente esa es una invitación a que pensemos en la inducción y reinducción no solo un día, no solo un elemento, sino desde las definiciones en qué acciones hacemos para que estemos actualizados, para que reforcemos los conocimientos. Y cuando yo lo pienso así, sé que hacer el curso de 20 horas a los 3 años, del de 50, estoy actualizándome, reforzando, y por eso se puede considerar que el curso de 20 horas es una reinducción del curso de 50. Perfecto, doctor Anderson. Continuamos con la tercera y última pregunta. ¿Cuáles son formas de involucrar a los comités en los procesos de inducción y reinducción? A, socializarles el plan anual de capacitaciones que incluya dicho proceso. B, asignar un espacio propio donde puedan inducir su comité. C, espacios de capacitación, comunicación y participación. D, todas las anteriores son formas de involucrarlos. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. ¿Cuáles son formas de involucrar a los comités en los procesos de inducción y reinducción? A, socializarles el plan anual de capacitación que incluya dicho proceso, 3%. B, asignar un espacio propio donde puedan inducir su comité, 3%. C, espacios de capacitación, comunicación y participación, 0%. D, todas las anteriores son formas de involucrarlos, 94%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, doctor Anderson? Muy bien, mi estimada, marcada mejoría también. Pasamos hasta un 94%, solo un par de despistados, y puede ser porque leímos muy rápido, pero son medidas efectivas y obligatorias. La socialización del plan anual de capacitaciones que traiga los ejercicios de reinducción al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, involucrarlo y darle un espacio en los ejercicios de capacitación y inducción y reinducción. Y tercera, pues que en esos ejercicios de participación, de esos ejercicios de capacitación e inducción, haya un buen ejercicio de participación, no solo que aprueben el plan, sino que propongan temas, ojalá que ellos mismos den uno de los temas y que así se involucren. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería todas las anteriores. Doctor Anderson, mil gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Gracias, Sandra, por todo, y lo seguimos viendo en esta comunidad nacional del conocimiento. Muchas gracias a nuestros participantes. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo.
Es muy fácil, solo escanea el código en pantalla o da clic en el enlace publicado en el chat y únete ahora. Igualmente, invitamos a los habitantes de Montería a participar en el campamento de brigadas de emergencia, una experiencia única ante respuestas de emergencia. Inicia el día 18 de noviembre a la 1 de la tarde, culminando el día 19 de noviembre a la 1 de la tarde. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o visitando nuestro portal www.posipediatalleresweb.com. No dejen pasar esta gran oportunidad. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí en sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.